Y hoy no te pierdas el programa porque os voy a contar una anécdota muy bonita. Va de Joaquín Sabina. Dio su último concierto, concierto de despedida, y allí ocurrió algo. Y le hemos pedido ayuda a las redes sociales para recuperar ese pequeño momento. Y apenas bastaron unas horas para que un montón de seguidores, un montón de asistentes al concierto, nos enviasen fragmentos, y uno de ellos el que estábamos buscando. Es una vieja historia de juventud que ocurrió en Londres y que os contaremos ahora. Es una pequeña anécdota, pero que nos sirve para echar un poco de sosiego en este tiempo de actualidad tan extraordinariamente agitado. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros, ya verás. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. ¿Y qué procedo? A firmar y a ponerle el ejecútese a la ley de la creación de los comandos de defensa integral a nivel nacional. Como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia. Sometidos a este desgaste sistemático desde una medida coercitiva unilateral. Firma. Personas obesas, con diabetes o que estén recibiendo tratamiento por cáncer pueden ver denegada su entrada aquí en Estados Unidos a partir de ahora. Esto en virtud de un documento, una notificación que ha enviado el Departamento de Estado y que ha visto ABC a los consulados estadounidenses de todo el mundo. La razón: se piensa que estas personas pueden solicitar la entrada en Estados Unidos, venir, recibir tratamiento en hospitales de primer nivel y después no pagar las facturas que acumulen. Este es un sistema privado en el que el del impago es un problema muy grave. Mucha gente recibe tratamiento y después, al no poder pagar, el precio de aquellos proveedores de salud acaba subiéndose para todos los demás. Atención a la última hora que nos llega desde Luxemburgo relacionada con la ley de amnistía. El abogado general de la Unión Europea acaba de fallar que los gastos del procés para el referéndum del 1 de octubre no afectaron a las finanzas europeas. Además, considera que la ley de amnistía no constituye una autoamnistía, por lo que cumple los criterios establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estamos muy satisfechos con las conclusiones del abogado general porque dice con toda claridad que la ley de amnistía es conforme al derecho europeo. Ya dijimos que la ley de amnistía era constitucional y era conforme al derecho europeo y el tiempo nos está dando la razón. El Tribunal Constitucional ya declaró que la ley era constitucional y hoy el abogado general del TJUE ha dicho que la ley de amnistía es conforme al derecho europeo, que no afecta a intereses financieros de la Unión y que la regulación del terrorismo con remisión al Convenio Europeo de Derechos Humanos que contiene la ley de amnistía es también conforme al derecho europeo. Y por supuesto el abogado general lo que hace es desmentir por completo esa falsedad tantas veces repetida de la autoamnistía. Yo hablé con Mazón antes que usted, hablé con el señor Paje antes que usted, fue a Letour antes que usted y fue al Cecopi antes que usted. Usted ha dicho hoy algo que me parece que es grave, o da lugar a preguntarle cosas que pueden ser graves. Ha dicho que fue la primera persona que habló con Mazón. ¿Lo ha dicho? Que fue la primera persona que habló con Mazón. Que fue la primera persona que habló con Mazón. Bien, de acuerdo. Ha dicho, sí, lo ha dicho. Más allá de decir, más allá de la salvajada, de decir que lo que pasó, que 229 personas murieron porque llovió mucho, y que si volviera a llover tanto, volvería a pasar exactamente lo mismo. Más allá de esa salvajada, que usted verá con qué cara mira a las víctimas, la próxima vez, bueno, no la va a recibir tampoco, pero bueno, la próxima vez que las vea, cuando las vea, porque yo creo que ellas sí le van a querer ver a usted. Más allá de eso, la pregunta es, y más allá de que, no voy a entrar en que usted pues gobierna con Vox en el País Valencià y se cargaron el servicio de emergencias, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso, pero la pregunta es clara. Si usted fue la primera persona que habló con Mazón, la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo?
Hombre, no me digan que es mentira, que lo ha dicho hace 5 minutos. ¿Cuándo? Señoría. ¿Cuándo? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿En el Ventorro? Bueno, yo coincido con el señor Rufián. Usted ha desvelado aquí de manera bastante transparente, bastante clara, que ha sido la primera persona que habló con el expresidente de la Generalitat Valenciana, con el señor Mazón, y por tanto lo que le pido es que aclare ante sus señorías y ante la opinión pública que habló con el señor Mazón el día anterior, de qué le informó. Cuando usted dice que ha sido la primera persona en ir al CECOPI, quiero saber exactamente, y creo que todos los ciudadanos y sus señorías tienen derecho a saberlo, exactamente qué compartió con el señor Mazón. ¿Qué compartió? Ay, un viernes más, una semana consumida, un día menos en nuestro camino de la vida. Buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa especial de los viernes donde repasamos la semana en un café cocinado a fuego lento, café de puchero, servido con mimo para que cuando despertéis lo tengáis calentito sobre la mesilla. Son aquí las 6 de la mañana, un poquito más de las 6 de la mañana, no ha salido el sol todavía. En unas horas, cuando estéis escuchando esto, yo estaré sentado en alguno de los oscuros callejones de la corte madrileña informativa, de la corte periodística. Allí donde se libran los duelos con cuchillo corto. Allí donde en los barrios bajos del periodismo, en las tertulias, estaré debatiendo. Hoy, un día donde la actualidad es de gran intensidad porque sabéis que el abogado de la Unión Europea ha avalado los puntos claves de la amnistía. Es el titular esta mañana en la mayor parte de la prensa, es el titular de portada del periódico El País. El informe despeja el camino para Puigdemont, destaca que la ley se aprobó en un contexto real de reconciliación política y social, censura aspectos menores de la norma, pero toda la prensa reconoce que es el primer paso para que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, aunque no es vinculante, que termine alineándose con esa postura. El gobierno pide que vuelva ya Puigdemont tras ese dictamen, dice el ABC, mientras en el periódico El Mundo el abogado de la Unión Europea se alinea con Sánchez y el perdón a Puigdemont. Hombre, es una manera de decirlo un poquito florida, pero un poquito florida, que yo le daba ya directamente, así, sin haber entrado en materia, para quitarnos de líos, el premio nacional de la portada más florida. O sea, que no me imagino yo al abogado de la Unión Europea buscando, me voy a alinear con Sánchez y con el perdón a Puigdemont. Más bien, su tesis ha resultado ser coincidente. Pero también en La Vanguardia, nuevo paso de la justicia europea en favor de la amnistía. Esto despeja el camino de posibles negociaciones entre ambos actores políticos, entre Junts y el Partido Socialista. Dice La Vanguardia que el abogado general del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea avala esos aspectos fundamentales, pero faltan resoluciones del Tribunal Constitucional para que pueda volver Puigdemont, que todavía no es tan sencillo. Ahora vamos a escuchar las valoraciones de los diferentes partidos. No me quiero enredar mucho en esto porque además esta es la típica cosa que ocupa mucho de la agenda setting. Ya sospecho que hoy lo vamos a llevar en todas las tertulias, pero coincide también con una noticia de la que dábamos cuenta ayer en el programa. Junts rescató a Pedro Sánchez en una iniciativa que pretendía prorrogar la vida de los nucleares y Junts se abstuvo para que el gobierno se apuntase una victoria y no salió adelante esa iniciativa del PP. Así que Moncloa ha filtrado que hay diálogo. Es la última concesión a Puigdemont, la imposición del catalán en las empresas, dice el periódico La Razón. Sánchez toma aire en su peor momento. Pero esto nos devuelve al programa de la semana pasada y a esa advertencia que lanzábamos aquí, que ya os dijimos. Cuidado con todas estas teatralizaciones, con estas caricaturas, con toda la escenografía de la política. Cuando Junts anunció contundentemente que rompía con el gobierno el diálogo, porque también vimos cómo Vox rompía con los gobiernos del Partido Popular a cuenta de la inmigración y esta misma semana han firmado los presupuestos del Ayuntamiento de Valencia y la sucesión de Carlos Mazón. O sea que la política tiene mucho de escenografía, tiene mucho de teatralidad. Hoy estoy aquí, mañana estoy muy lejos, luego me acerco, luego veremos. Bueno, qué día. Así que tenemos eso,
Más cerca la hipótesis del regreso de Carles Puigdemont. ¿Cuándo se producirá? Algo de nervioso seguramente estaba ya y a lo mejor estaba exigiendo ya de una vez movimientos contundentes. Pero bueno, finalmente es algo que en el que el gobierno tenía poco que hacer. El abogado de la Unión Europea va por libre, no depende del gobierno, como os podéis imaginar. Vamos a escuchar ahora las declaraciones. Pero tengo que contaros antes una bonita historia. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas en el programa, ¿eh? Vamos a ver cuáles son las noticias que ha destacado la prensa internacional esta semana, porque allí donde han puesto el foco, primero resume un poquito cómo ha sido la semana en nuestro país, proyecta la imagen de España en el exterior, cómo se nos ve. No aquí con la pasión y con el griterío político y con las tertulias y todo eso, no. En la gran prensa extranjera, ¿cómo nos miran? Y los lectores de esa prensa internacional, ¿cómo ven a los españoles? Gracias a esos artículos, pues cada semana hacemos un pequeño análisis. Y luego ya sabéis que los viernes hemos inaugurado un espacio, cada vez me gustan más los programas de los viernes, lo digo honestamente, porque todas esas noticias que han pasado inadvertidas a lo largo de la semana las recopilamos y hacemos una suerte de gran agenda cafetera. Así que el viernes es un programa muy informativo, como nos pedíais, muy de actualidad, pero también con un montón de noticias de las que quedan sepultadas en páginas interiores. Noticias sobre inmigración, sobre redistribución, sobre políticas públicas, sobre derechos sociales, sobre recortes, sobre avances en la investigación y la ciencia. Noticias que debían ocupar portadas de periódico completas y que, sin embargo, quedan en páginas interiores. Bueno, pues las rescatamos los viernes en una conversación muy amable con Pilar, con quien vamos a conversar enseguida. Fijaos, hay noticias que pasan completamente inadvertidas. La Voz de Galicia lleva en su portada, precisamente hoy, la superficie de eucalipto, que ha crecido en los 2 últimos años pese a la moratoria. La mayor parte del incremento responde a plantaciones previas a la prohibición, pero hay otras que no. Y el veto logra, en cambio, mantener estable la superficie del pino, el tan destructivo eucalipto que sabéis que erosiona tremendamente el suelo y que se planta porque es de rapidísimo crecimiento y se utiliza para la celulosa, para la madera de rápido consumo, pero está destruyendo los bosques es un árbol que no es autóctono, es un árbol autóctono de Australia que alguien trajo y de pronto ha colonizado completamente el norte de la península y está degradando muchísimo porque produce un suelo muy ácido, tremendamente ácido, y eso impide luego el cultivo de otras plantas autóctonas. Mientras tanto, también hay pequeñas crisis que se están dando en silencio que no estamos observando. España ha confinado sine die a todas sus gallinas a causa de la gripe aviar. No sabemos cuánto va a durar. Agricultura va a hacer una desescalada gradual cuando se reduzca el riesgo de contagio, pero hay un montón de granjas que tenían a las gallinas y pollos criándose en libertad que han visto cómo se veían obligados a meterlos dentro de los hangares, dentro de las granjas y, un asunto que pasa sin pena ni gloria y que, sin embargo, está impactando directamente en el precio de los huevos, con un crecimiento absolutamente espectacular. Bueno, esto es uno de los capítulos que tenemos esta mañana sobre la mesa, uno de los asuntos, pero os decía, ¿cómo es Internet? Ay, qué cosas que nos pasan en la red de Internet. Antes de ayer sucedió una cosa. Antes de ayer ocurrió una cosa y me comprometí a contaros una bonita historia. Resulta que Joaquín Sabina celebraba uno de sus conciertos, sabéis que está celebrando unos conciertos a los que ha llamado de retirada. Ay, Sabina, el grandísimo cantautor, se despedía de Madrid. En su último concierto en Madrid sorprendió al público con un homenaje en la noche más especial de su gira y recuperando algunas canciones antiguas. Y entonces allí Joaquín Sabina tuvo unas palabras. Resulta que hay una pequeña intrahistoria desconocida. Joaquín Sabina fue muy amigo en la juventud, ha mantenido la relación en los años, la amistad en los años, fue muy amigo durante su juventud de mi tía Blanca Berlín, en el tiempo en el que estuvieron viviendo en Londres y después en Madrid. Eran los años 70, los años de la movida, tenían una amistad muy bonita y, Joaquín Sabina
pues de vez en cuando ha mantenido el contacto y de vez en cuando ha aprovechado alguno de los conciertos para dedicar una canción a Blanca, cuando ha visto que ella asistía, a mi tía Blanca. Pero ayer ocurrió una cosa, estaban en el concierto y mi hermana estaba allí también, grabó la actuación, pero como no esperaban esa dedicatoria, no la pudo grabar. Y entonces le pedimos a Twitter que hiciera el milagro. Pusimos ese fragmento y contamos, por favor, si alguien asistió al concierto y por casualidad grabó el pequeño momento de la dedicatoria, pues os pedimos a ver si alguien nos lo puede hacer llegar. Bueno, no tardó ni media hora cuando Sandra, una espectadora que también estaba allí, recibió a través de las redes sociales. El tuit fue retuiteado por gente como Nacho Escolar, por Ana Pastor, un montón de gente que tiene muchos seguidores, y enseguida se viralizó. Y una espectadora del concierto nos dijo, efectivamente, Sabina, es mágico, yo grabé ese momento. De pronto abrí el baúl de las canciones antiguas, de las muy antiguas, casi olvidadas, casi apolilladas, y decidí sacar alguna para darles una última oportunidad. Con algún arreglo en la melodía para que no sea exactamente una copia del pasado. Esta que viene ahora, que es la segunda que escribí en mi vida, la voy a dedicar a Blanca Berbori, a Isabel Muñoz y a María Emma Mejía, con un peso grande. Bueno, y nos hicieron llegar ese fragmento que nos hizo mucha ilusión, prometió una buena historia. Sabina, alguna vez le hemos visto por las inauguraciones. Sabéis que mi tía Blanca Berlín tiene una galería fotográfica, una galería de arte en Madrid que está en la calle Limón 28, frente al Conde Duque. Y alguna vez, a ver si vemos un día una exposición allí de Joaquín Sabina, que tiene unos dibujos maravillosos. Y Joaquín Sabina, bueno, alguna vez ha ido por la galería, alguna vez tengo alguna foto además muy bonita de alguna de las visitas de Sabina, pero allí estuvo en el concierto, un maravilloso concierto, muy aclamado, y dejó este pequeño regalito. Yo dije, ay, prometo una bonita historia. Fueron amigos de la juventud, fueron muy buenos amigos. De hecho, le llegó a dedicar una canción, Tratado de Impaciencia, una canción que escribió Joaquín Sabina a Blanca. Pero bueno, son las cosas de la vida, del paso del tiempo. ¿Cómo es? La podéis buscar, os la pondría, pero no quiero que me bloquee YouTube luego por derechos de autor y todo eso, pero vamos, lo podéis buscar. Gracias, Sandra, gracias a todos los oyentes que contribuisteis, que nos ayudasteis, que retuiteasteis esa dirección en esto que, bueno, son pequeños episodios, pequeños capítulos que retratan el paso de los años, como la vida nos va dejando amistades por el camino, gente a la que le tenemos afecto, recuerdos que quedan grabados en algunas calles, en algunos lugares, y la oportunidad de mirar de vez en cuando hacia atrás con recuerdo, con nostalgia, con cariño, y también de ver algo sobre el paso del tiempo. 50 años han pasado. Bueno, así está la cosa. En esta mañana os decía, en lo político, gracias a todos los que nos ayudasteis, a todos difundiendo, retuiteando, que sois más majos que las pesetas. El titular, os decía, el abogado de la Unión Europea avala los puntos clave de la amnistía. Ayer saltaba a los medios de comunicación. Atención a la última hora que nos llega desde Luxemburgo relacionada con la ley de amnistía. El abogado general de la Unión Europea acaba de fallar que los gastos del procés para el referéndum del 1 de octubre no afectaron a las finanzas europeas. Además, considera que la ley de amnistía no constituye una autoamnistía. Saltaba Radio Televisión Española con ese enfoque y, bueno, rápidamente reacciones políticas. Enfado en la derecha, molestias en la derecha, no le están dando la razón a sus críticas sostenidas durante años, pero Bolaños se frotaba las manos y decía, bueno, aunque no es vinculante, normalmente suele ir aparejado, suele ir de la mano de la decisión final del tribunal. Pues, como saben, esta mañana hemos conocido las conclusiones del abogado del TJUE sobre la ley de amnistía. Son unas conclusiones que no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero es cierto que en la mayor parte de los asuntos y en la mayor
mayor parte de los temas siempre van de la mano el tribunal con el abogado general. Estamos muy satisfechos con las conclusiones del abogado general porque dice con toda claridad que la ley de amnistía es conforme al derecho europeo. Ya dijimos que la ley de amnistía era constitucional y era conforme al derecho europeo y el tiempo nos está dando la razón. El Tribunal Constitucional ya declaró que la ley era constitucional y hoy el abogado general del TJUE ha dicho que la ley de amnistía es conforme al derecho europeo, que no afecta a intereses financieros de la Unión y que la regulación del terrorismo con remisión al Convenio Europeo de Derechos Humanos que contiene la ley de amnistía es también conforme al derecho europeo. Y por supuesto el abogado general lo que hace es desmentir por completo esa falsedad tantas veces repetida de la autoamnistía. Ahora esperamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifique esta interpretación del abogado general. La ley de amnistía ya ha cumplido su objetivo político, ya existe normalización política, social e institucional en Cataluña, ya está garantizada la convivencia en Cataluña y por tanto el objetivo político de esa ley ya está funcionando. También les digo que es un paso más, este dictamen del abogado general es un paso más en la aplicación de la amnistía a todos los líderes del procés. Más de 350 personas ya se han beneficiado de la ley de amnistía, pero también se tiene que aplicar a todos los líderes del procés, en particular a sus líderes más significados. Bueno, lo cierto es que yo en algún debate en televisión me he encontrado con este dilema. Es que Sánchez, dándole la espalda incluso a su propio partido, a sus promesas electorales, ¿cómo es posible que finalmente sacó adelante esta ley de amnistía, traicionando todo lo que había prometido? No creo que nadie de los que estaban entonces en contra dentro del Partido Socialista, hoy, vistas las consecuencias, los efectos de la ley de amnistía, de los indultos, esté sustancialmente en contra. Y lo digo honestamente, creo que el paso del tiempo lo que ha demostrado es que la situación en Cataluña ha mejorado mucho. Gobierna Salvador Illa, no creo que el Partido Socialista pueda ponerle muchos peros, han terminado además gobernando allí y el clima político ha cambiado tanto, hay un montón de empresas que han vuelto, el debate ya no está en ese estado, en ese pulso librado al Estado, en esa tensión, ha cambiado mucho y la gente lo da por amortizado. Otra cosa es que a la gente le toque las narices o no, que vuelva Puigdemont y que intente vendérselo a los suyos como una gran conquista o como el éxito de una operación para doblegar al presidente del gobierno, al que tiene cogido por los pies. Bueno, pues cada uno que se apunte como pueda la cosa. Bueno, mientras tanto, aquí ha habido sesión de control al gobierno, ha habido debates parlamentarios que nos han dejado muchos momentos muy virales. Pero antes de que saltemos a eso, porque vais a alucinar con algunos de ellos, fijaos lo que está ocurriendo. Bueno, continúa. Se incrementa la tensión en el Caribe. Maduro ha firmado una ley de comandos armados ante la amenaza de Estados Unidos para implicar a la población civil. ¿Y qué procedo? A firmar y a ponerle el ejecútese a la ley de la creación de los comandos de defensa integral a nivel nacional. Como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia. Claro, suena muy angustioso porque no sabemos qué es lo que se está cociendo en el Caribe, no sabemos si nos va a pillar un estallido en medio de las Navidades, si realmente Donald Trump está preparando una invasión por tierra, una operación para desbancar a Maduro, si está esperando que eso suceda desde dentro, qué momento están esperando, pero podría incendiar la zona entera. Habría ya dicho Colombia y México que no se quedarían de brazos cruzados. Pero mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos nos sigue dando muestras de qué significa poner a un fundamentalista, a un extremista, a un ultraderechista al frente del gobierno de la nación más poderosa del mundo. Porque bajo la caricatura, detrás del escudo de las gracias, las risas y las bromas, se esconde el racismo y la xenofobia más extrema. Fijaos, todo encubierto en una operación económica. Estados Unidos ya prevé denegar los visados a personas obesas o que tengan cáncer. Dicen que el coste para el sistema sanitario es demasiado alto. Lo contaba así Alandete en el ABC. En cierta forma, parecía intuirse una cierta aprobación a lo que está haciendo, porque habla mucho de las consecuencias que tiene para la economía, no de que el sistema sustentado, el sistema de atención médica sustentado sobre ese modelo es francamente malo. Personas obesas, con diabetes o que estén recibiendo tratamiento por cáncer
pueden ver denegada su entrada aquí en Estados Unidos a partir de ahora. Esto en virtud de un documento, una notificación que ha enviado el Departamento de Estado y que ha visto ABC a los consulados estadounidenses de todo el mundo. La razón: se piensa que estas personas pueden solicitar la entrada en Estados Unidos, venir, recibir tratamiento en hospitales de primer nivel y después no pagar las facturas que acumulen. Este es un sistema privado en el que el del impago es un problema muy grave. Mucha gente recibe tratamiento y después, al no poder pagar, el precio de aquellos proveedores de salud acaba subiéndose para todos los demás. No sé si es grave porque le suben el precio al resto o porque en Estados Unidos por una bolsa de suero líquido que cuesta producir 2 euros, llegan a cobrar en algunos lugares 4.000 euros. No sé si el problema realmente son los impagos lo que sube las tarifas o que estamos ante un modelo segregador, excluyente, discriminatorio, que tiene además prejuicios, sesgos raciales, que es absolutamente intolerante y que ahora de pronto fija el foco con enfermos de cáncer, por si intentan seguir su tratamiento allí, y en enfermos por obesidad. Bueno, un retrato, un ejemplo perfecto de a dónde conducen las políticas discriminatorias y las políticas cuando se ponen en manos de gente como Donald Trump. Bueno, y decíamos aquí, lío monumental en el debate del Estado de Control, el debate del Congreso de los Diputados, porque Feijóo la lió. Patinó. Dice que habló con Mazón antes que el presidente del gobierno y de pronto se debió dar cuenta de que no había sido una confesión muy positiva. Yo hablé con Mazón antes que usted, hablé con el señor Paje antes que usted, fui a Letour antes que usted y fui al Cecopi antes que usted. Mire, ¿sabe una cosa? El problema de todo esto es que si vuelve a llover con la intensidad que llovió, volvería a pasar lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque durante 7 años le negaron el pan y la sal a la Comunitat Valenciana. Porque le negaron el pan y la sal en las infraestructuras hídricas e hidráulicas. Usted ha dicho hoy algo que me parece que es grave. O da lugar a preguntarle cosas que pueden ser graves. Ha dicho que fue la primera persona que habló con Mazón. ¿Lo ha dicho? Que fue la primera persona que habló con Mazón. Que fue la primera persona que habló con Mazón. Bien, de acuerdo. Ha dicho, sí, lo ha dicho. Más allá de decir, más allá de la salvajada, de decir que lo que pasó, que 229 personas murieron porque llovió mucho. Y que si volviera a llover tanto, volvería a pasar exactamente lo mismo. Más allá de esa salvajada, que usted verá con qué cara mira a las víctimas, la próxima vez, bueno, no la va a recibir tampoco, pero bueno, la próxima vez que las vea, cuando las vea, porque yo creo que ellas sí le van a querer ver a usted. Más allá de eso, la pregunta es, y más allá de que, no voy a entrar en que usted pues gobierna con Vox en el País Valencià y se cargaron el servicio de emergencias, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso, pero la pregunta es clara. Si usted fue la primera persona que habló con Mazón, la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? Hombre, no me digan que es mentira, que lo ha dicho hace 5 minutos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Señoría. ¿Cuándo? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿En el Ventorro? Y última pregunta. Última pregunta. ¿Es cierto, como dijo Mazón, porque se fue como gobernó, como un miserable, es cierto lo que dijo Mazón, que fue usted el que le recomendó no pedir la declaración de emergencia nacional? ¿Es cierto o no es cierto? Son 3 preguntas muy claras, a tenor de lo que acaba de decir, que fue la primera persona que habló con Mazón. Bueno, yo coincido con el señor Rufián. Usted ha desvelado aquí de manera bastante transparente, bastante clara, que ha sido la primera persona que habló con el expresidente de la Generalitat Valenciana, con el señor Mazón, y por tanto lo que le pido es que aclare ante sus señorías y ante la opinión pública qué habló con el señor Mazón el día anterior, de qué le informó. Cuando usted dice que ha sido la primera persona en ir al Cecopi, quiero saber exactamente, y creo que todos los ciudadanos y sus señorías tienen derecho a saberlo, exactamente qué compartió con el señor Mazón. ¿Qué compartió con el señor Mazón? ¿Le dijo el señor Mazón que no declarara la emergencia nacional?
¿Le dijo, señoría, al señor Mazón o le explicó el señor Mazón qué hacía en el Ventorro? Hombre, yo creo, señoría, que debería usted ser claro, ser transparente y, por supuesto, poner en conocimiento de la opinión pública y de estas Cortes Generales esa información que acaba de desvelar de que ha sido la primera persona que habló con el señor Mazón en bueno, esas un horas. patinazo que aprovechó el presidente del gobierno para insistir en esta materia, pero es que de patinazos va la actualidad. Fijaos en Ayuso, intentaba hacer un discurso en defensa de la inmigración para desmarcarse de Vox y le quedó tan extraordinariamente clasista que ayer fue objeto de, bueno, una enorme viralidad en las redes. La inmigración para limpiar las casas. Y los ciudadanos, donde van, es donde hay oportunidades, evidentemente. Lo malo sería tener un efecto expulsión, porque digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás. Así que lo que hay que hacer es promover una inmigración vinculada al trabajo, ordenada, donde se cumpla la ley, la orden, las fronteras. Esa es la inmigración que se imagina Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, por si quedaban dudas. Y mientras tanto también, bueno, otra intervención en el Congreso que ha sido muy reseñada en el debate público, la de Gabriel Rufián. Vivimos tiempos tan difíciles de explicar. En 2 años, señorías, hemos visto ganar a Trump, hemos visto ganar a Milei, hemos visto ganar el Nobel de la Paz a una golpista como Corina Machado, hemos visto ganar el Planeta a Juan del Val, hemos visto a Abascal ir de teniente coronel después de 7 prórrogas para no hacer la mili. Y hoy, señorías, estamos viendo al líder, al presidente, que no está, del partido más corrupto de la historia de este país, diciéndonos que nos va a salvar de la corrupción de este país. Bueno, cosas veredes. Yo solamente tengo una pregunta para el señor Feijóo y el señor Abascal, si se lo pueden transmitir, por favor, es ¿la moción de censura para cuándo? Bueno, pues esto en lo que se refiere a la política nacional nos ha dejado algunos momentos muy singulares y vamos a ver cuál es el retrato que ha hecho la prensa internacional de nuestro país. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. Recuerda, este programa se sostiene porque gente como tú lo hace posible. Déjanos un comentario, dale a like, sigue nuestro canal y sobre todo hazte suscriptor si te gusta este programa, si te sientes acompañado, si te sientes parte de la familia, porque el programa se sostiene gracias a los mecenas. radiocable.com/mecenas. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues ya sabéis que analizamos cada semana cómo han impactado en la prensa internacional las noticias relacionadas con España a través de la mirada de los corresponsales internacionales y cómo han proyectado la imagen de España en el exterior con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días, Resistencia. Fíjate que esta semana yo pensaba que iba a estar centrada la atención en Valencia, Mazón, el sustituto de Mazón, el debate o la comparecencia, pero claro, son temas que vistos desde el exterior tampoco son tan relevantes, porque tienen algo de local, ¿no? Me decías, bueno, es como si cae el gobernador de Idaho, que pues tendría una repercusión internacional menor.
Sí, la mayor parte de los medios internacionales sí se hicieron eco de la dimisión de Carlos Mazón, probablemente por la dimensión internacional que tuvo la Dana y por el hecho de que además, pues por las imágenes tan tremendas, los 220 muertos, el hecho de está considerada probablemente la tragedia o digamos el desastre ambiental más grave en España y en Europa en el siglo XXI, y todo esto sí que hizo que la dimisión, cuando se anunció la dimisión, sí que tuviera mucho eco. Después todos los detalles, un poco lo mismo ha pasado también con el juicio contra el fiscal general. Es verdad que el inicio del fiscal tuvo también bastante eco en muchos medios internacionales. El hecho de que un fiscal general de un país fuera el que se sentara en el banquillo, evidentemente es una imagen que impactó y que causó interés fuera de España. También se señalaba un poco que salpicaba y que realmente era un nuevo golpe para el gobierno español, pero más allá de esto no han entrado luego mucho más en los detalles, ni siquiera, fíjate, apenas me parece que alguna agencia como Reuters, pero poco más han hecho eco de la comparecencia del testimonio del fiscal, del interrogatorio al fiscal, ¿no? Todos estos asuntos centran buena parte del debate político en España, de la atención, pero fuera tienen un impacto limitado y luego tienen más impacto en la medida en que pueden afectar a la estabilidad del gobierno, pero normalmente sí que se recogen, pero no se les presta tanta atención. A ver, ya hemos dicho muchas veces que en la prensa internacional la estabilidad de nuestro país o la economía siempre son muy valoradas. Hay que recordar que en Francia llevan 4 gobiernos en 3 años, que si nos comparamos con el contexto europeo, esa estabilidad, desde luego, es llamativamente diferente. Pero es verdad, esta semana las cuestiones que han ocupado la atención de la prensa internacional pasan por otro lugar. Hemos visto, por ejemplo, el viaje de los reyes a China. Eso sí ha suscitado bastante interés, ¿no? Pues sí, tanto en medios internacionales o europeos como lógicamente en la prensa china. Si quieres lo separamos un poquito, pero es verdad que, fíjate, ya desde que se conoció la fecha del viaje, hace unos días el Financial Times ya publicó un artículo que fue bastante llamativo, que destacaba que España había reclutado al rey para lo que llamaba la ofensiva de seducción con China, ¿no? Y el prestigioso diario económico británico pues explicaba un poquito cómo realmente desde hace un tiempo el gobierno español estaba cultivando una relación muy cálida con Pekín y realmente estaban fortaleciendo los lazos con el gigante asiático, y explicaba que además todo esto se producía en un momento en medio de unas tensiones con Estados Unidos. Se refería más a las tensiones, digamos, económicas o el tema de los aranceles, aunque también a los ataques de Donald Trump y el cierto, el enfriamiento que ha habido en las relaciones entre España y Estados Unidos. Pero bueno, esto ya te digo que fue antes de que empezara el viaje, y luego este viaje que hemos visto a lo largo de toda esta semana, porque han estado 4 días los reyes de España en China, pues ha sido noticia en Reuters, ha sido noticia en The Independent, en France 24, es decir, en bastantes medios internacionales que, pues han puesto de relieve que era el primer viaje de Estado de un jefe de Estado de España y del rey Felipe como monarca desde que es rey, y el primero en 18 años, porque Juan Carlos, el padre de Felipe VI, sí que estuvo en China de viaje de Estado, pero pues llevaba más de 18 años sin suceder este acontecimiento. Y pues explicaban que Reuters también hablaba un poco en los mismos términos que el Financial Times, ¿no? Hablaba y utilizaba la palabra cortejo, ¿no? Haciendo un poco el juego de palabras con el hecho de que fuera el rey que hubiera viajado a China, y explicaba que era evidencia de un intento de España por cortejar y por acercarse cada vez más a China. Explicaba además, y esto es algo que recogen todos los medios internacionales que hablan del viaje, que España se ha convertido probablemente en el país de Europa con mejores relaciones y que defiende, digamos, un acercamiento mayor hacia China. Y son muchos los medios que recogen que esta visita del rey se produce después de 3 visitas en 3 años de Pedro Sánchez a China y de varios encuentros con Xi Jinping, ¿no? Y la verdad es que los medios internacionales también recogen un poquito que en este viaje de los reyes pues se han firmado una serie de acuerdos que refuerzan un poquito la cooperación bilateral, que además es bastante intensa, ¿no? Y explican que China es el mayor socio comercial de España fuera de
fuera de la Unión Europea y que bueno, pues que se ha profundizado un poquito en estas relaciones, insistiendo también en que también se produce en un momento de tensión dentro de tensión con Estados Unidos por parte de la relación española. Y en este sentido también es verdad que hay bastantes medios internacionales que enmarcan todo este esfuerzo dentro también de la Unión Europea, y eso es algo que también destaca la prensa china. Si quieres que lo podemos comentar, sí, porque es interesante, ¿no? Hay varios medios chinos, lógicamente, que se hacen eco de esta visita, y algunos, por ejemplo, me parece que ya lo comentamos otro día aquí en el programa, porque el Mundo le dedicó una portada, pero es verdad que el Diario del Pueblo, el The People's Daily en China, que es pues un poquito el órgano oficial del Partido Comunista y está considerado el gobierno, digamos la voz del gobierno, pues se mostró muy elogioso hacia la posición española, ¿no? Y en destacar incluso la visita del rey. Dice que es mucho más que una formalidad diplomática, que realmente evidencia el compromiso de España por mantener una alineación bastante abierta con China y por confrontar con Estados Unidos, ¿no? Incluso habla de cómo pues España ha sido de los pocos países que ha plantado cara a estas presiones de Donald Trump para destinar el 5% del PIB. Dice el diario chino que es un desafío inteligente y sensible, porque España prefiere destinar el dinero a sanidad y educación y no en comprar armas a Estados Unidos, pero en lo que respecta al viaje del rey a España y en general al acercamiento, pues pone de relieve que realmente ha demostrado esta especie de alineación y que realmente lo destaca como uno de los momentos más destacados a nivel diplomático de 2025. Pero hay más medios chinos que se posicionan en una visión similar. El de Global Times, por ejemplo, que es un diario económico, elogia lo que llama una cooperación pragmática entre los dos países. Habla incluso de que la relación, todos estos acuerdos y cómo se está construyendo es un modelo para las interacciones internacionales que puede tener China con otros países, ¿no? Detallan un poquito pues los sectores en los que se han firmado acuerdos, que es algo que también llama la atención del South China Morning Post, que es otro diario chino pues con bastante influencia. Y bueno, pues se pone de relieve esto, ¿no? Como España realmente dentro de la Unión Europea es el país que, digamos, más se está acercando a China. Es verdad que recogen, y en concreto el South China Morning Post apunta que hay tensiones entre Europa y China, y recuerdan, por ejemplo, pues algunas de las decisiones europeas que han irritado a China. Por ejemplo, cuando hubo un intento de sancionar o de imponer una tasa a los vehículos eléctricos chinos, que eso fue a su vez contestado con una serie de medidas por chinas que en concreto habían perjudicado a España, y que a raíz de todo esto, pues especialmente España había impulsado la relación comercial y digamos tener una voz un poco preferente con China en el contexto internacional, especialmente en el contexto internacional marcado o que ahora está redefiniendo pues la llegada de Donald Trump. Bueno, como hemos visto, hay muchos prejuicios siempre en torno a esto, pero cuando lo han necesitado, las diferentes formaciones políticas también han abrazado a China cuando han pedido. Estaba recordando precisamente unas imágenes de Ayuso con el embajador de la República Popular China en España, con Yao Jing. Esto fue en el año 23, o sea, hace 2 años, y pretendían promover las relaciones con el país asiático, aprovechar el potencial del intercambio comercial y, evidentemente, no nos engañemos, bueno, creo que hay 223.000 chinos, 223.000 chinos los que viven en nuestro país. Es la tercera población extranjera más numerosa de la Comunidad de Madrid, por hacernos una idea. Así que ahora se mira con cierta crítica por la posición del gobierno, porque se desmarca de la directriz norteamericana, pero lo cierto es que las comunidades autónomas también, y las del Partido Popular, y gente que luego se ha hinchado a criticar a los comunistas chinos, como Isabel Díaz Ayuso, cuando lo han necesitado, también han abierto los brazos.
Oye, pero fíjate que han ido muchos empresarios en este viaje de los Reyes también. Claro. Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha estado en este viaje, porque además se han firmado una serie de acuerdos y de hecho Felipe VI se ha reunido con Xi Jinping en este viaje, además en más de una ocasión. Y el presidente chino se ha comprometido a impulsar las importaciones de productos de alta calidad de españoles coincidiendo con este viaje, con lo cual está claro que se está intentando reforzar ese vínculo, especialmente en un entorno en que además los aranceles de Donald Trump y esta especie de guerra comercial que sigue planeando, aunque es verdad que Estados Unidos y China están también manteniendo negociaciones, pero en todo este contexto, pues hasta cierto punto tiene sentido mantener todas las opciones abiertas y que puedan estar sobre la mesa. Bueno, una de las noticias que tenía mucho impacto, pero también habla de nuestras relaciones con Donald Trump, con el gobierno de Estados Unidos, la política de bloques, están enfrentados a China, pero es que nosotros, nuestra relación con Donald Trump tampoco es que pase por los mejores momentos. Y hemos visto como algunos medios dicen que las amenazas de Trump a España sirven a los intereses de Putin, amenazas como esta. No, Spain has not come through. No, Spain has not been loyal to NATO. Spain has been, they're the only one. Everyone went up to, as you know, I mean, you were at 2% and they all went up to 5%, but Spain disagreed with que España no es un país leal por la financiación de la OTAN y que merecería, a lo mejor merecería algunos aranceles o penalizaciones o castigos. Bueno, el ruido que todo esto no ha pasado inadvertido, que todo esto genera, no ha pasado inadvertido a la prensa internacional, ¿no? No, de hecho, los ataques de Trump a España han sido ampliamente recogidos y comentados por los medios internacionales. Pero fíjate que esta semana era interesante porque había un artículo, es verdad que es un artículo de opinión, además está firmado por Brian Atwood, que fue, pues que llegó a tener un puesto de embajador, estuvo al menos de encargado en la embajada de Estados Unidos aquí en España. Él mismo lo explica en el artículo durante la transición, y la verdad es que el artículo es llamativo y se titula así, ¿no? Los ataques de Trump hacia España únicamente sirven a los intereses de Vladimir Putin, ¿no? Y explica un poquito en el artículo que sí considera que se puede reconocer que hay una amenaza clara de que Rusia está ahora mismo suponiendo para Europa, y que en este sentido debería está justificado que los países europeos inviertan más en defensa para intentar afrontar esta nueva situación. Pero lo que destaca el artículo es que esa insistencia de Donald Trump en que se destinen el 5% del PIB a gasto militar, pues va a provocar problemas económicos en numerosos países que no van a poder, pero que el único que ha sido honesto con respecto a esto ha sido España, ¿no? Que se ha enfrentado y ha dicho que no iba a llegar a esta meta, y que esto había provocado un gran enfado en el presidente estadounidense, que además de las críticas a España, pues había amenazado con expulsar a España de la OTAN o con aplicar una serie de aranceles como castigo, ¿no? Y lo que destaca este artículo es que, si conoces un poquito la historia de España, no tiene demasiado sentido, y sobre todo si tu objetivo es reforzar la capacidad de la Unión Europea, la capacidad militar, estos ataques son realmente contraproducentes, ¿no? Explica un poquito, ya te digo que Brian Atwood estuvo en España durante la transición, entonces explica que incluso el ejército durante el régimen de Franco tenía una misión muy miope y que gradualmente que supuso una amenaza a las instituciones democráticas, que luego poco a poco se fue modernizando y sobre todo fue saliendo un poquito de su misión doméstica, que durante el franquismo era mantener el régimen, y que posteriormente había ido sobre todo volcándose también en apoyar o en las misiones de la OTAN, pero que estos ataques contra España realmente eran contraproducentes. También explicaba que además las instituciones democráticas en España tenían una cierta fragilidad, y en concreto el gobierno de Pedro Sánchez
estaba en una posición bastante inestable por la falta de mayoría en el Parlamento. Entonces, bueno, pues señalaba que esta presión para que destinaran un mayor porcentaje del PIB a defensa, que además podía provocar pues, que se debilitara, que quedara debilitada la red de seguridad social y que esto realmente podía tener consecuencias, y señalaba que realmente todo esto servía a los intereses de Vladimir Putin, que decía que estaba realmente intentando o llevando a cabo todo lo que podía y todo lo que le permitía su posición para socavar la Unión Europea y la propia OTAN, y que en este sentido, bueno, pues los ataques de Trump servían un poquito a esta estrategia, mucho más que a la de reforzar la defensa europea. Bueno, también se habla de la situación económica de nuestro país. El milagro económico español. Hay derivadas, ¿eh? Las cifras económicas de nuestro país son extraordinarias. Nunca, en la vida, jamás, las empresas de nuestro país han tenido mejores resultados que con este gobierno. Y esto forma parte de un gran proyecto de transformación económica de nuestro país, que tiene que ver con los fondos europeos, que tiene que ver con generar confianza. Pero siendo que se reconoce la situación económica de España, hay medios internacionales que advierten de que se sustenta sobre los inmigrantes, a pesar de cómo se ha colado en el debate público de la derecha. Nunca defenderemos una política migratoria que convierta barrios enteros de nuestras ciudades en lugares irreconocibles de nuestro país. A ver, entonces, el Telegraph, ¿exactamente a qué se refiere? Dice, hay milagro económico español, pero se sustenta sobre los migrantes y cuidado que estos corren el riesgo de sufrir un terremoto político. Sí, o de provocarlo, ¿no? Y es llamativo. The Telegraph es un diario británico conservador y en este sentido empieza este artículo que se titula así, ¿no? El éxito económico de España depende de los migrantes, pero ahora estos amenazan con provocar un terremoto político. Y lo que explica es un poquito, describe un escenario en que, bueno, pues hay un país en el que el gobierno recurre a una gran cantidad, un gran importante flujo de migrantes para cubrir una serie de puestos de trabajo de baja cualificación. Esto provoca pues una reacción en la población local, el aumento del coste de vida, hace que además haya una reacción de partidos de la oposición, surja un partido de extrema derecha y un poco fuera de los partidos convencionales que utilice esta retórica para crecer y pues se produce una serie de crisis. Y explica que aunque esto sirve para describir un poquito lo que pasa en el Reino Unido, también sirve para explicar un poquito lo que está pasando en España. Es al menos lo que sostiene este artículo del diario británico, ¿no? Y señala que es llamativo porque además España, y esto es algo que es verdad que estaba en los medios internacionales, que durante mucho tiempo se había mantenido como inmune a esta especie de ola o de temor hacia los inmigrantes, ¿no? Que España realmente no había sucumbido a esta retórica de señalar a los inmigrantes y que se había mantenido como un bastión impenetrable en su mirada liberal hacia la inmigración. Pero explicaba o sostenía el reportaje que esto estaba cambiando y que en los últimos años, primero, había habido un importante flujo de migrantes. Decía que España es un país de 49 millones y que en los últimos 4 años se habían incorporado 2 millones nuevos de migrantes y que esto estaba provocando, por un lado, una especie de beneficio económico muy importante, porque es verdad, y en este sentido de Telegraph se hace eco de lo que otros muchísimos medios internacionales han puesto de relieve, que es el impacto económico y la importancia que ha tenido la integración de la inmigración para el crecimiento y para que España sea ahora mismo la referencia, incluso decía la envidia de muchos países en Europa por los datos económicos, pero también pues estaba teniendo una serie de consecuencias, a nivel político y social, e incluso hablaba de un posible terremoto, ¿no? Mencionaba que se estaba empezando a ver una serie de reacción anti-inmigrantes, recordaba, por ejemplo, los disturbios de Torre Pacheco y algunos otros incidentes señalando a los migrantes, y sobre todo hablaba de cómo en la extrema derecha pues el discurso contra los migrantes estaba ganando peso y estaba condicionando incluso el debate político, ¿no? Y en este sentido consideraba que había
que España presentaba buena parte de los ingredientes para poner en riesgo el milagro económico que se veía forzado y alimentado por los migrantes, y bueno, pues hablaba un poquito de Vox, como Vox era un partido que estaba teniendo un fuerte apoyo según recogían todos las encuestas, y que es un partido que está pidiendo abiertamente de repatriaciones forzadas, como el Partido Popular había incluso endurecido su posición sobre la inmigración a raíz de todas estas, o de todo este relato y toda digamos, la importancia que se le estaba dando a la inmigración en el debate público. Y mencionaba incluso el partido de Alvise, ¿no? que decía que era una formación marginal de extrema derecha, pero que estaba realmente también ganando algo de peso, y alertaba que todos estos ingredientes podían hacer que el milagro económico de España pues terminara avinagrándose o agriándose. Bueno, pues con esa mirada también pone el foco la prensa internacional. También en la cafetera la semana pasada recordaréis que hablamos de este informe de Cáritas. En nuestro país, y bueno, no solo, pero en nuestro país el problema de la pobreza y la exclusión sociales tiene muchísimo que ver con el origen social y con la familia de origen y con las posibilidades con la cuna, en definitiva, ¿no? Con la cuna y con el código postal. Si hace unos años la educación y el llegar a tener un determinado nivel educativo era un protector contra la exclusión, eso se ha terminado. Donde hablaba de cómo se ha duplicado la pobreza entre los jóvenes. Señalaba que hay una generación que ha sido sacrificada. RFI también se ha fijado en este informe, ¿no? Sí, la radio internacional francesa, y además utilizando precisamente esa expresión, ¿no? La de generación sacrificada. El artículo, el reportaje se hace eco de este estudio de Cáritas, que sitúa a casi 2,5 millones de menores de 30 años en situación de pobreza o de exclusión social, ¿no? Y explica que eso supone casi el doble que en 2007, y evidencia cómo, a pesar también de este milagro económico y de los buenos datos que, digamos, en macroeconomía mantiene España, pues realmente mucho de estas consecuencias no está llegando a los jóvenes, y pues hay una situación realmente preocupante, ¿no? Dan algunas de las claves que pueden explicar esta situación. La precariedad de los jóvenes. Explican que el paro, aunque ha mejorado significativamente el dato de paro de España, en el caso del paro juvenil sigue siendo bastante alto. Explican que está en un 23%, y que además en general los salarios son bajos. Habla de menos de 1.000 euros de media para un primer empleo. Y en este sentido, pues apunta que los jóvenes españoles están teniendo problemas para emanciparse, que apenas un 25% de ellos consigue hacerlo, y que hay una serie de indicativos y de indicadores que claramente señalan que hay muchos jóvenes que se están viendo perjudicados, e incluso pues habla de esto, ¿no? De la generación sacrificada, que en este milagro económico de España pues están sufriendo las consecuencias y no se están pudiendo beneficiar de este buen momento que según los datos económicos está pasando España. Bueno, también hay alguna noticia de corte costumbrista, pero que también retrata la imagen de nuestro país en el exterior. Vemos como los pastores parecía una profesión llamada a desaparecer, y de pronto, ¿quién viene a salvar el oficio en la España rural? Los inmigrantes. Hay varios medios internacionales que han recogido esto, ¿no? Sí, es verdad que el enfoque sobre la inmigración y el enfoque diferente que tiene España está siendo puesto de relieve, y fíjate que esto es llamativo. Es un reportaje de Associated Press que además es un reportaje fotográfico que pone el foco en esta realidad que quizá no es tan conocida, y después de al hacerlo Associated Press, pues otros medios internacionales como The Independent, ABC News y varios medios más lo han recogido, y habla precisamente de un programa del gobierno
que bueno, pues intenta luchar contra la despoblación rural y la falta de mano de obra en estas regiones, formando a migrantes para que ejerzan como pastores, ¿no? Además explican que, bueno, que el pastoreo en algunas regiones de España, y pone en concreto el caso de Castilla-La Mancha y de una localidad como Los Cortijos, donde hay un joven senegalés que ya trabaja como pastor de un rebaño de 400 ovejas y cabras, como en muchas de estas regiones pues estaban teniendo problemas para encontrar gente, además regiones con una tradición y que incluso muchas son famosas por el queso o por sus ganaderías, y que en este sentido, pues dado el éxodo rural y la despoblación, estaban teniendo problemas para encontrar pastores, porque además es una profesión que cada vez menos españoles quieren hacer, y en este sentido pues había emergido la solución de formar a migrantes para ello. Y explicaba que hay una escuela que está en Toledo y que, bueno, pues por ella que han pasado ya bastantes personas. Dice que más de 460 estudiantes, y que de ellos hay 53 que están trabajando activamente como pastores, que hay otros que se han ido colocando en otros sectores, pues desde mataderos o incluso en granjas más de cultivo de aceitunas o de frutales, pero que en realidad esta situación está permitiendo, o digamos este programa de formación y la llegada de migrantes que están dispuestos a realizar estas tareas, pues están permitiendo salvar, entre comillas, en muchos casos el oficio del pastoreo y algunos rebaños y ganaderías en varias regiones de España. Bueno, pues a lo mejor consiguen resucitar esto, que por cierto ayuda bastante a nuestros montes, así que ni tan mal. Bueno, esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Gracias a todos los que hacéis posible este programa, a todos los que lo apoyáis. Ya sabéis que La Cafetera se sostiene exclusivamente por el apoyo de los oyentes. Así que hazte suscriptor en radiocable.com/mecenas. Y seguimos aquí con más noticias, las noticias de la Agenda Cafetera. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Las noticias de la Agenda Cafetera, esas noticias más allá de la agenda setting que te colocan con calzador los medios de comunicación, son esas otras noticias que quedan sepultadas en páginas interiores, pero que resultan necesarias e imprescindibles y que necesitan de un altavoz. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues sí, la agenda de La Cafetera en una semana, vaya semana. Yo lo que pasa es que, claro, estamos tan imbuidos. Bueno, esta es la primera vez, yo no sé si en 14 o 15 años, Pai, que uno de los días de la semana, el martes, no hubo programa por enfermedad. Creo que no había pasado eso en 14 años. Creo que he hecho el programa con fiebre, con gripe, con... Bueno, tú igual. Doy fe. O sea, nos hemos comido programas muy, muy difíciles, pero la verdad es que esta semana caí fulminado, además estaba psicológicamente agotado, y caí fulminado por un virus de esos de estómago, y no hubo programa el martes. Y eso ha como concentrado la semana, pero...
claro, yo decía, digo, en el resumen que hacemos a través de los ojos de la prensa internacional, a la prensa internacional pues no ha recogido todos los grandes temas que hemos tenido encima de la mesa, porque no todos llegan a ser noticias de interés, aunque se ocupen portadas de los periódicos en España, pero hay muchos de ellos que tampoco tienen mucho interés para la prensa extranjera, o sea, que los ven como, bueno, sí... Sí, locales, o algunos tienen mucho que ver con la política de partidos, con algunos personajes que no tienen apenas pues, repercusión fuera. Y bueno, pues lo que te comentaba ya, las noticias, la dimisión de Mazón sí que la tuvo, más que probablemente lo que habría tenido otras dimisiones, pero no demasiado, igual que el juicio contra el fiscal general. O sea, el inicio del juicio sí que tuvo eco, pero después todos los detalles y las revelaciones que se han ido conociendo, los periodistas que decían que tenían el email del novio de Isabel Díaz Ayuso antes, pues todo este tipo de detalles realmente normalmente no suelen tener demasiado eco, salvo que sea un personaje que afecte mucho o que pueda realmente socavar y dañar la estabilidad del gobierno, que en ese caso sí que probablemente le estarían prestando más atención, pero se da por hecho que consideran que este juicio en concreto pues no va a afectar tanto al gobierno como algunos aquí en España y sobre todo en la derecha esperan o piensan que puede hacerlo, ¿no? A ver, estamos un poco atrapados por el ciclo informativo, porque a nosotros nos gustaría medirnos precisamente por la óptica internacional. Es verdad que hay un montón de noticias que si nosotros que estamos en esto, que vivimos de esto, que estamos buceando constantemente en esto, nos perdemos episodios de esta especie de vodevil teatral que hay en la política, que si el novio de Ayuso, ¿quién envió primero? Que si la fiscal de Madrid, que no es lo mismo que el fiscal general, que además están porque la fiscal de Madrid resulta que es amiga de Ayuso, pero si el fiscal general envió... Todo esto resulta un culebrón de tal envergadura que es imposible que seguirlo para un lector de la prensa internacional. Pero es que yo creo que no lo siguen ni los lectores de la prensa nacional, porque estoy repasando las portadas de esta semana, las portadas de los periódicos, y hay un montón de temas que además son accesorios. Porque por una parte yo digo, nosotros no podemos obviarlos, no podemos ignorarlos, tenemos que tratarlos en el programa porque generan información, generan declaraciones, reacciones, es decir, movimiento político, y sobre todo porque están tan presentes en los medios que si no hablamos de ello somos unos marcianos. Y al final acabamos como las dos noticias que todo el mundo le gustaba en teoría, pero luego no la veía nadie. Decían, sí, esos que hablan de ballenas, pero cuando quiero saber las noticias me voy a la 1. Entonces, estamos un poco atrapados por el ciclo informativo. Porque si veis, bueno, ha habido noticias que han pasado más inadvertidas. Por ejemplo, en el periódico El País fue portada el lunes, el Vaticano investiga a un obispo español por abusos a un menor. El prelado de la diócesis de Cádiz y Ceuta, acusado de pederastia en un caso que se extendió durante los 90 cuando era sacerdote en Getafe, dirigía un seminario. Esto, claro, al ser de un solo periódico, al estar publicado por El País, el resto de medios apenas le prestaron atención. En El País siguieron el martes. El obispo de Cádiz cancela su agenda tras la denuncia de pederastia, decía el periódico El País. El Vaticano y la Conferencia Episcopal mantuvieron a este señor en el cargo pese a la investigación abierta por abusos. Bueno, la noticia fue coleando poco a poco, pero desapareciendo de las portadas hasta que finalmente pues se marchó y se fue, y entonces ya está, pues todo eso en revisión. Luego ha habido algunas noticias, claro, vemos la prensa de información general, casi toda la semana ha puesto el foco en las declaraciones del caso del fiscal general del Estado. Se supone que pudo haber filtrado información, es lo peor que puede hacer un fiscal general del Estado, que por interés político a un rival le filtre una información sobre una acusación fiscal. Pero es que no es tan sencillo. Estaba desmintiendo un bulo y esa información supuestamente filtrada por el fiscal disponían de ella ya los periodistas, un montón de periodistas, que dicen que además la fuente era otra. Bueno, hemos tenido eso. También hemos tenido una polémica en torno a la compra de un avión turco de 3.000 millones. El ABC decía, Defensa, compra a dedo un avión turco de 3.000 millones tras reunirse con Sánchez y con Erdogan. Esa polémica nos acompañó también durante 24 horas. 24 horas. Y Defensa intenta colar como español el avión turco para evitar el veto de Europa, decía el periódico ABC al día siguiente, el día 12, el miércoles. Pero ya desaparecían las portadas y el fiscal general otra vez en las portadas. Entonces, bueno, casi todas las noticias han estado relacionadas con estos capítulos
sobre todo con la materia del fiscal y la bronca política, que si Feijóo ha dicho que la alianza con Vox, que si encuentran un candidato para sustituir a Mazón en Valencia, esto ha ocupado también algo de atención, y eso lo ha pactado con Vox. Entonces, ¿a qué está jugando el PP? ¿Se acerca otra vez a Vox? ¿Cuál es su juego electoral? ¿Se presenta como un partido centrista o luego llega a acuerdos con la extrema derecha para este tipo de cosas? Y en ese debate nos hemos perdido toda la semana. Pero entre el rescate de algunas noticias que hemos elegido, hay cosas por las que sí que merece la pena pasar. Para empezar, esta semana se ha celebrado la COP30, donde los países estaban buscando una manera de conseguir fijar los objetivos de la cumbre de París para reducir las temperaturas. Ya parece que nos hemos pasado todas las líneas rojas, todos los semáforos, pero también ha empezado otra cumbre, la cumbre climática alternativa, ¿no? La COP siempre ignora los movimientos sociales, ese es el argumento que enarbolan precisamente los organizadores de esta cumbre alternativa, que habla de movimientos sociales, de las tribus afectadas, de los olvidados, ¿no? Y que se reunían precisamente, también arranca en Belém, Pai. La cumbre de los pueblos se llama, y es un poco la alternativa a la COP30, que se suele celebrar siempre que hay estas grandes cumbres de Naciones Unidas. Pues en paralelo se organizan digamos, cumbres también, digamos, más pequeñas, pero en la que se da voz pues a algunos de los colectivos más afectados por todos los problemas y las crisis climáticas, y bueno, pues que sin embargo no suelen tener esa visibilidad en la COP30, que a veces está más centrada en grandes líderes o en expertos de más, digamos, de más conocidos, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues en concreto hay bastantes pueblos indígenas. Está además el movimiento de los Sin Tierra de Brasil, que es uno de los organizadores y que está intentando también, bueno, pues denunciar algunos de los problemas que se está hablando, pero por ejemplo están poniendo el foco en la destrucción de la Amazonas, ¿no? Y de cómo realmente la región pues ha sufrido una destrucción de casi equivalente a la superficie de España, y cómo esto pues no se le está poniendo freno. También se habla de los pueblos indígenas en esta cumbre, que realmente intenta también poner el foco sobre los problemas, digamos, menos visibles en la COP30. Una COP30 que además, bueno, pues en este caso concreto decías, tiene varios retos, ¿no? El intentar salvar un poquito o mantener la idea de que todavía es posible cumplir y hacer cumplir el Acuerdo de París para reducir las emisiones y sobre todo contribuir a que no sigan subiendo las temperaturas, pero que además, bueno, pues se enfrenta al negacionismo de un líder como Donald Trump, casi está boicoteando la cumbre, y también a no demasiado compromiso por parte de otros líderes internacionales, incluido Xi Jinping, por ejemplo, el presidente chino, que parece que no va a ir, salvo sorpresa a última hora. Es verdad que la cumbre va a durar hasta el 21 de noviembre, y bueno, hay cierta esperanza de que sean capaces de encontrar algún instrumento, alguna herramienta o alguna vía para salvar un poquito la sensación de que el planeta sigue comprometido con la lucha y con buscar alguna solución a la crisis climática. Que bueno, nosotros hemos asistido a alguna cumbre de esta naturaleza. No son tan ineficaces como se podría presumir, no son solamente escénicas. Todo esto consiguen, bueno, hay ciertos medios de comunicación, algunos alternativos, pero traen muchas veces a los países testimonios personales de gente a la que le está afectando la crisis climática, pueblos que están desapareciendo producto de la sequía, de los riesgos, de la emergencia climática o de la subida del mar, experiencias concretas de batallas, de acciones sociales contra las petroleras, activismo, gente que viene de diferentes lugares olvidados y abandonados. Aparecen primero tímidamente en algunos medios de comunicación alternativos, se fijan después, los medios de comunicación ponen el foco, de pronto cobran una cierta dimensión, obligan a las empresas a mirar con un poquito más de atención ciertas conductas o tratar de maquillarlas con un poquito más de intensidad, y eso hace pues que tengan más repercusión. O sea que ni tan mal dar la bienvenida a esta cumbre climática alternativa que arranca en Belém y que efectivamente pone el foco este año sobre eso, como la COP ignora absolutamente a los movimientos sociales y todas estas demandas indígenas. Oye, de hecho, fíjate que algunos de los grupos que están participando en esta cumbre alternativa fueron expulsadas de la COP30, que estaban pidiendo la regularización de las tierras de varios pueblos indígenas, intentaron llevar su reivindicación a la COP30 y fueron expulsados de
del recinto. Y todo esto además rodeado de la basura esa que cada vez que hablamos de tierras raras, de minerales, de extracción, empresas mineras, acabamos topando con alguna comunidad expulsada, empujada. ¿Cómo puede haber un paradigma tan repetido? Hemos visto, por ejemplo, pues un guacamayo de una etnia que está luchando contra la extracción de potasio en su territorio y las incursiones de las empresas mineras que se pasan por encima la ley, los derechos, las propiedades de las tierras. Es alucinante. Está bien que sirva de denuncia. Oye, España, otra noticia que os va a llamar la atención. Me gusta este repaso que hacemos semanal porque nos permite oxigenar un poquito, ya que la semana es tan dura, mirar desde otra perspectiva. Hay un montón de noticias que podrían caber en esta agenda cafetera, pero España es el país más amable de Europa. Es un estudio... pero bueno, corona nuestro país como un país lleno de gente amable. Esto me parece bonito. El estado de la amabilidad en Europa es como se llama el estudio, ¿no? Sí, la verdad es que es llamativo. Fíjate que tiene que ver con que este 13 de noviembre se celebra siempre, bueno, este 13 de noviembre se ha celebrado, pero en general es el Día Mundial de la Amabilidad, en estos días días mundiales que celebra la ONU, que se celebran, digamos, para intentar reivindicar algunos problemas, o en este caso concreto algunas actitudes, ¿no? Y bueno, pues con motivo de este Día Mundial de la Amabilidad se ha conocido un estudio que han llevado a cabo Sanrio y la empresa Sanrio japonesa y YouGov en varios países europeos y, bueno, pues España ha quedado como el país más amable de Europa. Estaban también pues en el estudio Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Y, claro, el estudio dice que el 76% de los españoles se consideran amables o explican que han tenido algún gesto de amabilidad, con lo cual es un poco la autopercepción también, ¿no? de este estudio. Pero es verdad que pone el foco un poquito en la amabilidad. Es llamativo porque bueno, esta noticia le podemos dar bastante juego, pero ha habido un titular que me ha parecido bastante ingenioso, porque Sanrio es la creadora de Hello Kitty, del personaje de Hello Kitty. Entonces alguien ha dicho España es el país más amable de Europa y lo dice Hello Kitty. De todas formas, era un poquito más, porque el estudio participa también YouGov, pero es verdad que es un estudio llamativo. Lo que sí tiene cierto valor es eso, ¿no? Que ponerle el foco en la amabilidad, en la necesidad de reforzar algunas de las actitudes y de los atributos o de los comportamientos que ayudan a que haya una mayor amabilidad, y que en este caso pues tanto el estudio como los propios españoles pues parece que aprobamos en esta materia. Pero que haya autopercepción me preocupa un poco, es un poco ridículo. Es como usted considera que es el pueblo más amable. Tiene que ver con algo así. ¿Sabes? Y no sé hasta qué punto, hombre, por eso... Hombre, unos gilipollas, somos unos gilipollas. Se lo digo yo, señor encuestador. No veo yo mucho. Pero bueno... Oye, seguro que hay quien lo hace, o sea, dirá, no somos muy amables, porque si no habría ranking. Hombre, en general, España sí que tiene la imagen de ser un país más amable en comparación, por ejemplo, con Francia, Alemania o Reino Unido. ¿Ah, sí? Y, irónicamente, en el estudio, Italia es el que queda en último lugar, porque solo el 69% de sus habitantes o de la población se considera que puede considerarse amable o que ha tenido algún gesto de amabilidad, según el estudio. Yo siempre he pensado que había... Bueno, con los tópicos siempre tienen algo cultural de lo que nacen. O sea, los madrileños son muy chulos. Bueno, pues es que es verdad que hay muchos madrileños que somos muy chulos. Que cuando salen fuera, pues además es que te lo dicen cada vez que sales. Hay un cierto aire de superioridad que se va manifestando. ¿Los catalanes tacaños? Pues tengo dudas. Pero los tópicos siempre han sido un poquito... han tenido alguna referencia literaria en la que se basan. Los españoles es que son unos pillos, pues porque el Lazarillo de Tormes nos ha dejado una cosa cultural ahí, y también porque hemos ido esquilmando colonias, pero no sé, tiene su cosa. Ahora, amables, los franceses, dice que son... ¿tú dirías que no son amables? No, pero tienen fama tópico, de ser más, ¿sí? O sea, un poco con esos tópicos tienen fama de tener peor carácter, o en concreto los parisinos, quizás sea un poco injusto, pero es verdad que
que en Francia los habitantes de París no tienen fama de ser amables o tienen fama de ser desagradables, incluso dentro de la propia Francia, ¿no? El resto del país es un poco diferente, pero sí es verdad que bueno, pues arrastran un poquito esa fama. Luego es muy difícil porque dentro de los propios países no es lo mismo el interior que zonas donde ha habido un tradicional mestizaje con la gente que llegaba de fuera. La gente de las costas, por ejemplo, se ve. Una persona de Murcia, yo que soy de Aragón lo puedo decir, además, sin ruborizarme. En Aragón somos muy fríos. O sea, nobleza paturra, es verdad que luego somos muy nobles, pero así en general a los que vienen de fuera, primero al pilón. Y luego ya preguntas. O sea, primero van al pilón por si vienen con demasiadas sugerencias. O sea, si tú vienes aquí a traer demasiadas cosas de fuera, primero te vas al pilón y luego ya veremos. Sin embargo, en Murcia son súper abiertos. Mi amigo Nico dice que es que son fenicios. Dice, es que somos comerciantes. O sea, entonces como te despistes, comercias. Con nosotros sin saberlo. Y supongo que todo tiene algo en lo que bebe. Entonces son mucho más amables aparentemente. Pero bueno, oye, que está bien, que en España somos súper amables, en Europa pues ni tan mal. Bueno, cosas sí, que... Porque la campaña, como era de Sanrio, es Hello Kitty, Hello Kindness. Que kindness es amabilidad en inglés. Entonces han hecho el juego para expandir un poquito la campaña. Ahora os voy a contar también que hay un simple análisis de sangre que podría detectar el cáncer meses antes que una exploración. Lo dice Harvard, lo vamos a ver ahora, pero antes alguna cápsula de las que esta semana han resonado en el debate público en las redes sociales. Por ejemplo, la defensa que hizo en televisión Emilio Delgado sobre los servicios públicos. Hay muchos mandatarios de la izquierda que se les llena la boca de hablar de lo público y eligen las educaciones privadas. No es y yo los apruebo, ¿sabes por qué? Porque creo en la libertad de elección. No hay libertad de elección cuando no hay un servicio público adecuado. Si tú estrangulas el servicio público, eso no es libertad de elección, ¿eh? Tú tienes todo el derecho del mundo a llevar a tu hijo donde te dé la gana. Faltaría más. Pero yo, si quiero elegir, tengo que tener un buen sistema público y luego el privado. Emilio, y ya elijo yo. Lo que no puede ser es que estrangules lo público, los interiores y empujes a la gente a lo privado. No hay ninguna contradicción ahí. Donde hay una contradicción es en defender que uno gestiona los servicios públicos y que luego cuando hay fuegos nos enteremos que se ha externalizado todos los servicios de extinción de incendios a empresas privadas. Que cuando viene una dana nos demos cuenta de que han privatizado prácticamente toda la reconstrucción. Que cuando tenemos problemas con la sanidad nos demos cuenta de que prácticamente todo el presupuesto de la sanidad se lo están llevando los servicios privados. Cuando te das cuenta de que están vendiendo España con la gente dentro de lo que está haciendo el Partido Popular. La gente va a la privada obligada. Están empujando a la gente a contratar educación privada, sanidad privada, porque no les queda más remedio. Cuando tú tienes un hijo y los requisitos para que vaya a la universidad se vuelven imposibles porque no hay plazas, tú pagas en la privada. Claro, la verdad es que cuando escucho esto, pensando que cuando estéis escuchando esta conversación, probablemente yo estaré fajándome en alguna tertulia. Es verdad que yo me lo tomo ahora con algo más de sosiego, con algo más de tranquilidad, pero a veces es verdad que el griterío, como los debates en la televisión, digo, es que se vuelve un ejercicio para conseguir que resuene tu argumento en medio de un barullo, entre interrupciones. Digo, tiene mucho mérito cuando escuchamos, esto era de la 2, Emilio Delgado en un programa de debate de televisión española, pero es verdad que a veces es que hacerse escuchar y lanzar ideas tan básicas. Bueno, muchas veces la gente no recurre a los servicios públicos porque las condiciones o lo paupérrimos que están o el estado en el que se encuentran o que no hay cerca o que no tiene acceso. Lógicamente la gente preferiría unos buenos servicios públicos si los tuviera cerca, mucho mejor que unos servicios privados que tuviera que pagar. O sea, eso parece bastante poco discutible, ¿no? Y si la gente opta es porque la alternativa es mala, ¿no? Creo que era el alcalde de Bogotá que dijo: una ciudad moderna y desarrollada no es aquella en la que la gente tiene deportivos, sino en la que los ricos quieren ir en transporte público. Pues algo así, ¿no? Una cosa de este tipo. Pero bueno, está muy bien. Hizo una defensa, fue muy viral en las redes sociales, pero es verdad que se van degradando los servicios públicos. Sí, pero precisamente eso, ¿no? Que desde pues de las televisiones y desde los responsables políticos y gente con cargo o con presencia en los debates en los parlamentos, pues se reivindique la necesidad de cuidar y de proteger los servicios públicos, porque al final es que probablemente la herramienta o el instrumento más útil para la redistribución o para, digamos, que luchar contra la desigualdad, ¿no? Y si cuanto más fuertes sean, pues probablemente más sana es una sociedad. Así que siempre
siempre es importante recordarlo y escucharlo. Y me gustan mucho estas cápsulas porque de alguna manera son argumentos que están concentrados, son pequeñas cápsulas de café, les regalamos doble aroma, pero es verdad que concentran argumentos que son específicos, porque si no, luego se va extendiendo la propaganda y va deglutiendo argumentos muy razonables y se va extendiendo la propaganda y se crean... Mira, por ejemplo, ha pasado con la energía. Que si la energía nuclear para arriba, para abajo, que si hay que mantenerlas abiertas las nucleares, que si España no puede depender, que si necesitamos el gas. El otro día, Ignacio Escolar hizo una reflexión en la SER que también fue enormemente viral porque hizo una reivindicación sobre el patriotismo y sobre la autonomía energética que nos dan las energías alternativas. Porque, las renovables, porque comprarle el gas, el petróleo, a terceros, resulta no solo extraordinariamente caro, porque hay que traerlo hasta aquí, procesarlo, además es contaminante, etcétera, 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 sino que no nos da ninguna autonomía en un país que tiene viento, que tiene sol, que tiene desarrollo tecnológico en esas áreas, en esas materias. O sea que, ahora os lo pongo para que lo escuchéis, pero antes os decía, una investigación, es un simple análisis de cáncer. Fijaos, hay dos noticias que me han llamado la atención. Una investigación del CENIO español, que ha desarrollado una prueba capaz de detectar tumores en estadios iniciales simplemente con una muestra de sangre. Esta pasó inadvertido, fue una noticia de verano, pero vimos un test que podría ofrecer información sobre la respuesta a determinados tratamientos y esos marcadores cada vez son más abundantes cuando el tumor ya se ha desarrollado de forma significativa y cuanto más avanza el tumor, pero un equipo del CENIO ha desarrollado una prueba que permite detectarlos en estados muy iniciales, a partir de una simple muestra de sangre. Pero es que una simple búsqueda en la red, vemos cómo este mismo tipo de análisis está teniendo... Hace 2 días simplemente se publicó, hay diferentes pruebas de biopsias líquidas de rutina, pruebas de detección precoz en múltiples tipos de cáncer que están teniendo, que están avanzando, que están abriéndose camino. Por ejemplo, lo hemos visto en la Universidad de Harvard. Se ha publicado en la revista Cáncer de Wiley una publicación que está revisada por pares de la Sociedad Americana contra el Cáncer y dice que se ha conseguido desarrollar un modelo de simulación que casi afectaría al 80% de la incidencia y la mortalidad por cáncer y que los investigadores con esas simulaciones consiguieron detectar de forma muy iniciada, en una etapa muy temprana antes de que se diseminen, gracias a estas pruebas simplemente con análisis de sangre, lo que permitiría mejorar la supervivencia según Harvard. Claro, todo esto son noticias que pasan inadvertidas en la prensa y merecerían aperturas a 5 columnas porque cada día vamos viendo investigaciones y todo eso. Pero os hablábamos de cómo la propaganda, la agenda setting va tapando otras noticias. Y os decía sobre la energía. En estas semanas en las que hemos tenido mucho debate sobre si las nucleares deben permanecer prorrogadas o no, la vida de las nucleares, si podemos depender o no exclusivamente de las energías renovables, Ignacio Escolar hacía una reflexión sobre por qué la derecha se ha alineado precisamente con el discurso más antipatriota, con el de los países que nos exigen comprarle su energía. Por ejemplo, Estados Unidos. Eso por la propia realidad de los datos. Ahora mismo la producción de energía eléctrica en España es más barata que en Alemania, y lo es por las energías renovables. Es una apuesta de total éxito. Es una apuesta que ha salido bien, que además está permitiendo mejorar la competitividad y soñar con algo que es casi mágico, que es pensar un futuro cercano donde la balanza de pagos de España con el exterior no esté lastrada por el coste de las energías, que es lo que ha estado la posición española durante todas las décadas anteriores. Y yo entiendo que Donald Trump en Estados Unidos desde la derecha niegue la agenda climática porque tiene gas y porque tiene petróleo que quiere vender al mundo y porque sabe que eso es una ventaja competitiva para Estados Unidos. Pero no entiendo la posición de la derecha española, que se dice patriota, pretendiendo ser patriotas importando energía de fuera, cuando tenemos energía limpia, renovable, accesible e infinita. Es decir, es de estas cosas que casan fatal con la propia definición de alguien que dice esto de que España es lo importante, que España es lo primero, que no entiendo cómo la extrema derecha está obsesionada con boicotear precisamente el tipo de energía que nos puede hacer libres como país y que permite romper con la dependencia histórica que ha tenido España de la energía que viene de fuera desde siempre, desde que existe la era industrial en España, desde que el carbón no fue el único elemento que teníamos a mano, que era necesario.
Entonces ahí yo sí que creo que puede tener relación, aparte de lo que indica de la mala relación con Teresa Rivera, con la agenda del PP y las negociaciones que tiene en Valencia. Está vendiendo el PP a través de algunos medios que esta vez no va a haber ninguna concisión con la violencia de género, porque van a ser todas con la agenda climática y con la inmigración. Bueno, pues la energía, fijaos, ayer sabéis, comentábamos, Junts a última hora se desmarcó de la supuesta ruptura con el Partido Socialista y salvó al gobierno, absteniéndose en la iniciativa del PP que pretendía prolongar la vida de las centrales nucleares. Al final el Congreso aprobó la enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que amplía las indemnizaciones en caso de retraso en la alta velocidad y en un giro de guión inesperado, bastante inesperado, Junts salió al rescate del gobierno para impedir la aprobación de una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que buscaba suprimir la fecha de cese definitivo de las centrales nucleares de Almaraz, en Cáceres, de Ascó, en Tarragona y de Cofrentes, en Valencia. Así que es un debate que nos acompaña, que no pasa, que, en fin, está permanentemente presente. Pero es una pena en esto, Pai. Bueno, cada vez me gusta más el programa del viernes. Me parece que es un buen repaso a las noticias que quedan opacadas. Escuchamos argumentos que tienen bastante fuerza en la defensa de valores que coinciden con la línea editorial de los oyentes y de este programa, pero sobre todo que ponen en evidencia algunas cuestiones como ¿cómo podemos tener una derecha tan ultramontana que por una cuestión de conflicto ideológico se enfrenten? Es que es como caricaturizar a los que defienden las energías alternativas, que es una industria en sí misma, millonaria, o sea, que genera puestos de trabajo, que genera dinero, que genera inversión, seguramente muchas comisiones, también muchas ilegales, pero solamente por el hecho de que nace de las demandas de los grupos ecologistas, parece que se convierten en algo ideológico propio de melenudos y prefieren alinearse con dictadores a los que hay que comprarles gas o petróleo, con energías sucias que tienen consecuencias para el planeta, para el futuro de todos nosotros, con estrategias de mercado que son antipatrióticas absolutamente. Y en esta derecha que es así medio ultramontana, que dice, no, yo voy a seguir aquí en la linde. Es una cosa alucinante. A mí esto me resulta muy grotesco. No pasa. Hay derechas europeas que apoyan las energías alternativas, las renovables. No solo que las apoyan, sino que forman parte de su capital político, de sus reivindicaciones. Aquí lo que pasa es medio ultramontano, es medio raro. Bueno, si fuera realmente por convencimiento ideológico, a veces da incluso la sensación de que es más por interés partidista, ¿no? Dado que es lo que impulsa el actual gobierno, es lo que impulsa el Partido Socialista y la izquierda, pues entonces vamos a estar a la contra, cuando además es que, fíjate que en los últimos meses, sobre todo a raíz del apagón, cuando se ha vuelto a poner en cuestión si España estaba pues apostando con demasiada fuerza y sin tener realmente bien garantizada luego algún aspecto de la red, pero todo este cuestionamiento de las energías renovables, fíjate que me he hartado de leer medios internacionales que ponían de relieve lo importante que estaba siendo para España, cómo estaba fortaleciendo la autonomía energética de España, una cuestión que probablemente además en el futuro tenga cada vez más peso, y que en este sentido haya esa especie de miopía porque las energías renovables y la apuesta por las energías limpias son como dicen los anglosajones, ¿no? Una apuesta win-win. Quizá pueda tener algún fleco que se está dejando de lado, pero realmente que no sean, porque van a fomentar no solo la independencia energética, sino que pueden fomentar mucho más empleo, incluso ser rentables económicamente e impulsar el crecimiento. Desde muchos puntos de vista se puede y se debería fomentar, y sin embargo el Partido Popular parece más empeñado en buscar otras o en cuestionar y en buscar otras vías, ¿no? Bueno, y por último, como regalo, como complemento, ¿cómo se dice? Como guinda. Como guinda. O no, ¿cómo se dice cuando? Como extra, como yo qué sé. Postre. Bueno, como postre para todo esto, un pequeño reconocimiento a la población más amable de toda Europa, la población española, ya se entiende. Resulta que además los españoles destacan por su pacifismo y por su rechazo a la mili en una Europa que busca reclutar a los jóvenes. Lo contaba Infolibre, vemos como Bélgica se suma a Alemania, ha enviado una carta a 150.000 jóvenes de 17 años para reclutarlos de forma voluntaria. El 69% de los franceses apoyan recuperar la mili, el 59% de los alemanes también, y en España solo el 42% lo respalda. No es una tontería, nos hace también, oye, no solamente por pacifismo, es que tenemos una historia reciente que probablemente pues a nadie le apetece recuperar la mili, nos parece una pérdida de tiempo, ya sabemos lo que suponía, lo que eran los
los cuarteles, pero no hay moda juvenil. Europa recupera el servicio militar, pero el ejemplo, decía también Infobae, está lejos de llegar a nuestro país, lejos de llegar a España. Así que, pues que haya pacifismo también nos parece una buena noticia. Y ya está. Con esto no hay mucho más. Con esto ya lo podríamos haber dicho todo. Sí. Nos vamos hasta el lunes a las 8:30. Volvemos aquí en La Cafetera. Gracias a todos por vuestra compañía. Pasad un buen fin de semana. Portaos lo suficientemente mal. Sed buenos con los demás. Eso sí, sed buenos con la gente. Y nos escuchamos el lunes. Gracias, Pai. Muchísimas gracias. Gracias a la Resistencia siempre. Nos vamos. No os olvidéis de dejar un comentario, de darle al like. A todos los que hayáis llegado a este punto de La Cafetera, sois la Resistencia. Habéis llegado hasta el final. Eres la Resistencia. Y no estás sola. Gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas